Ministerio Público, estábamos por abordar la tercera justificación que ha presentado. Voy acá, nos vemos más cerquita. Ya. Otra circunstancia de especial complejidad que se ha presentado en este proceso es que se ha incorporado a personas jurídicas como nuevos sujetos procesales en esta investigación. Así, mediante la resolución número 5 de fecha 8 de agosto del año 2016, posterior a la prolongación de la prisión preventiva, su despacho amparó el pedido del Ministerio Público respecto a que se comprenda a las personas Alfa y Omega, comercializadora y distribuidora Perusac, y la empresa Vetas Andinas del Perú. Dentro del marco de la tesis de la investigación del Ministerio Público es que estas empresas fueron constituidas con la finalidad de poder ser utilizadas por la organización criminal para brindar apariencia de legalidad a las actividades de comercialización de carbón, que era la vía a través de la cual se iba a exportar la droga hacia España, en este caso la empresa Importing and Exporting Dark Wrapper. Para poder acreditar ese extremo, señora juez, no solamente se ha tenido que realizar toda la revisión, revisar toda la documentación que obre en la carpeta fiscal, tanto documentación incautada, tanto declaraciones testimoniales, y a su vez también la pericia respecto al manejo contable de estas empresas, con la finalidad de poder acreditar su vinculación con la organización criminal. Esta pericia, señora juez, conforme a la parte pertinente que hemos presentado, obra fojas 230 a 247, pero ha sido producto de que el perito en su oportunidad ha revisado la documentación, en este caso conforme se señala en el propio contenido de la misma, los 70 tomos de la carpeta principal, los 8 tomos de la información contable que fue proporcionada, y a su vez con la información respecto al levantamiento del secreto bancario que se hizo en su oportunidad. Esta situación, señora juez, debe tenerse en consideración por cuanto el Ministerio Público está planteando, conforme a la disposición número 17, en los fundamentos 4.35 y 4.38, que obran a fojas 147 y 148 de la precitada disposición fiscal, es que la empresa le permitía a los investigados tener la aparente calidad de empresarios o trabajadores del rubro del carbón mineral, que era precisamente el medio a través del cual se exportaría los 6.752 kilogramos de droga hacia el país de España. Esta complejidad, señora juez, no solamente se ubica en la investigación preparatoria, sino que también se proyecta hacia futuro, por cuanto en la etapa intermedia el Ministerio Público tendrá que plantear y acreditar en su oportunidad la vinculación de estas empresas con la organización criminal, y a su vez también en el propio desarrollo del juicio oral, en donde cual también se tendrá que discutir la adopción de una consecuencia accesoria contra las mismas, por lo cual consideramos que esta especial complejidad se proyecta hacia futuro y debe tenerse en consideración para amparar nuestro pedido. Luego, señora juez, tenemos otra circunstancia de especial complejidad constituida por los pedidos de asistencia judicial internacional. En principio debemos señalar que mediante la resolución número 1 de fecha 29 de agosto del año 2016, esto es posterior a la prolongación de la prisión preventiva, su despacho amparó un pedido de levantamiento del secreto de las comunicaciones, en este caso una medida limitativa de derecho de interceptación e incautación postal, para poder obtener las copias o respaldos de los archivos de los correos electrónicos, en este caso una cantidad de 16 correos electrónicos que se precisan en el fundamento segundo de esa resolución, conforme se aprecia foja 251, y que tiene vinculación dichos correos con los investigados, con las empresas y con terceras personas que participaban en esta actividad criminal, y que para el Ministerio Público le permitirá acreditar esa fachada que utilizaba la organización criminal respecto a las actividades aparentes de comercialización de carbón. En ese sentido, su despacho, señora juez, ordenó que las empresas Microsoft Corporation, Google, INC, Don Dominio, SCIP, Network Solution, Tucons, INC, remitan la información respecto al periodo del 1 de enero del 2012 al 30 de septiembre del 2014 al despacho fiscal. Para la ejecución de esta resolución judicial, señora juez, en atención a que las empresas residen en el extranjero, el despacho fiscal ha tenido que efectuar pedidos de cooperación internacional para recabar dicha documentación.
Así tenemos, señora juez, que se ha efectuado un primer pedido de asistencia judicial internacional a los Estados Unidos de Norteamérica. Conforme acreditamos con la copia de dicho documento que obra fojas 265 a 270, en las cuales le pedimos a las autoridades norteamericanas que puedan canalizar el pedido y puedan obtener la información respecto de las empresas Microsoft Corporation, Google NC y Network Solution. Ello respecto a la información de los correos electrónicos de los de Hotmail, Gmail y del dominio betasandinas.com, que hace referencia expresa a una empresa que está vinculada con la organización criminal. Y esta información, señora juez, es pertinente por cuanto las actividades que se realizaba la organización criminal implicaba actividades en diversos países, en México, en Perú, en Colombia y España. Por ello consideramos que se debe, esta circunstancia es una cuestión de especial dificultad y sobre todo es pertinente y relevante para la presente investigación. ¿Y por qué es relevante? Porque el investigado Carlos Manuel Mendoza Rodríguez, de manera voluntaria en el transcurso de la investigación, ha proporcionado información parcial de su correo electrónico, conforme se aprecia del acta que obra fojas 278 a 295, en la cual nosotros tuvimos conocimiento de un correo electrónico de fecha 2 de junio del año 2014, que obra fojas 282 a 284, que es remitido por Rodrigo Torres mediante su correo rodrigo630812hotmail.com a Carlos Manuel Mendoza Rodríguez y con copia a Marco Antonio Larios Díaz. Y este correo tiene el siguiente tenor: Don Charlie, buenos días, le solicito por este medio un listado o relación de las facturas a la empresa Blapper. Asimismo, le anexo los pagos que a la fecha se han realizado y abonado a la cuenta de Betas Andinas, para que me haga el favor de cruzar esta información con la cuenta bancaria de Betas Andinas y hacerle llegar la copia de los mismos estados de cuenta para informarle al señor Maki que ya han sido aplicados. El señor Maki es el investigado Marco Antonio Larios Díaz y a su vez se hace expresa mención tanto a la empresa Blapper y a la empresa Betas Andinas. Betas Andinas con las cuales estos investigados no tenían ningún tipo de vinculación formal, pero sí material, como hemos señalado, porque fue la propia organización quien constituyó la empresa Betas Andinas con la empresa Blapper. En ese mismo sentido, señora juez, se encontró un correo de fecha 9 de junio del año 2014 que es cursado por Rodrigo Torres a la persona de Carlos Manuel Mendoza Rodríguez y también con copia a Marco Antonio Larios Díaz, al cual le reputamos la calidad de líder de la organización, conforme se puede ver a fojas 285, con el siguiente contenido. Don Charlie, le recuerdo que el listado de las cuentas bancarias de Alfa y Omega, así como Betas Andinas, son muy necesarios tenerlos listos máximos este miércoles, ya que se solicita desde la semana pasada para verificar los controles administrativos y conocer el origen de los depósitos, así como el origen de los gastos realizados a través de las cuentas bancarias, para así informarle a don Marcos con veracidad y oportunidad de estos movimientos generados especialmente por el cliente Blapper, ya que el señor Marcos le está solicitando para saber en realidad cuánto hay en las cuentas bancarias. Otro correo relevante, señora juez, es el que obra fojas 286 a 287 de este correo, en el cual se informa respecto a los pagos a proveedores por el carbón mixto y banca, en la cual se hace mención a una relación de gasto del día 5 de abril de 2014 por la suma de 176.599.75 nuevos soles, así como también el correo de fojas 288 a 289 por la cantidad de 28.824.05 dólares americanos y el de fojas 290 a 291 por la suma de 29.585 dólares americanos, que es lo que acredita la capacidad económica de esta organización criminal y la calidad o la cantidad de dinero que se invertía en las aparentes actividades de comercialización del carbón, que era el medio a través del cual se pensaba sacar las más de 6 toneladas de droga hacia el país de España. En ese mismo sentido, señora juez, se tiene el correo electrónico de fojas 292 a 295, remitido por Carlos Manuel Mendoza Rodríguez con fecha 12 de febrero de 2014, quien lo remite a el correo tonilarios@hotmail.com con el siguiente contenido: señor Maki, esto es la referencia a Marco Antonio Larios Díaz. Aquí envío el reporte solicitado, estoy a la espera de cualquier aclaración, al cual se junta proyección de gastos de fecha del 1 al 28 del mes de febrero del año 2014, y en los cuales existen datos e información relevante para la investigación. Así, a fojas 293 aparecen, entre otros, alquileres: Teresa Castañeda, 2.500 dólares. ¿Y quién es la persona de Teresa Castañeda? Es la propietaria del inmueblecito en calle Túpac Amaru 710, que es precisamente el lugar donde, conforme a la disposición número 17, en el punto 4.47, que obra foja 153,
era el lugar donde se acondicionaba la droga en las piedras de carbón que eran fabricadas de manera artesanal. Luego tenemos la referencia Patricia M. Valles, almacén Ferre, $1.500 americanos. ¿Y quién es Patricia M. Valles? Es la propietaria del inmueblecito en kilómetro 10 del asentamiento humano Huanchaquito Alto, que sirvió como depósito de la droga que era copiada por la organización criminal, conforme se puede ver de la disposición número 17 en el fundamento 4.44 de foja 151. Luego se hace mención en el folio 294 el pago de alquileres tales como Freddy Castañeda, almacén Toledo, 18.209 soles. Este Freddy Castañeda es propietario del inmueblecito en lote BD 190, tercer sector de Valdivia Alta, Valle Moche, distrito de Huanchaco, y que era utilizado por la organización criminal, donde se seleccionaba el carbón mineral que era utilizado como materia prima para elaborar las piedras de carbón en las cuales se acondicionaba la droga que iba a ser exportada a España. Otro dato relevante, que estos gastos de este mes, solamente del mes de febrero del 2014, ascendían en una cantidad de $61.960 americanos y también por la suma de 145.000 nuevos soles solamente al mes de febrero del 2014, lo cual hace ver la capacidad económica de esta organización criminal y la vinculación que existía entre ellos respecto a que nace de los propios correos, en los cuales se puede acreditar cómo es que ellos tenían conversaciones expresas respecto a gastos de las propias empresas Alfa y Omega y Betas Andinas del Perú, que eran las empresas de la organización criminal. Esta información solamente la hemos obtenido a partir de un correo electrónico que ha colaborado, de la cual ha brindado de manera voluntaria el investigado Carlos Manuel Mendoza Rodríguez. Y si tenemos en cuenta que son 16 correos electrónicos los cuales estamos pidiendo el levantamiento del secreto de las comunicaciones, es sumamente evidente de que vamos a obtener mayor información que permitirá al Ministerio Público acreditar con certeza la tesis que estamos planteando. Esta información, señora juez, como he señalado, está en poder de las empresas Microsoft Corporation, Google NC, Don Dominio, Network Solution, que tienen su sede en los Estados Unidos. Y esa situación implica una especial dificultad para la investigación por cuanto no está a disposición de las autoridades peruanas, sino en un estado extranjero y en poder de un particular también extranjero. Señora juez, también debo señalar que en ese pedido de cooperación internacional que se hizo a los Estados Unidos, se pidió el movimiento migratorio del investigado Junior Nazario Delgado Jaro, y esto con la finalidad de poder verificar si éste ha tenido viajes a Colombia o a España, que eran los países en los cuales se obtenía por un lado la droga y por el otro se destinaba la misma, por lo cual nosotros consideramos que ese pedido contenido en la asistencia judicial internacional resulta relevante para la investigación. Luego tenemos, señora juez, que se solicitó una copia certificada de Indictment Case número 812-CR-307T26AP, que se tramita por ante una corte del estado de Florida en los Estados Unidos, que es precisamente donde viene siendo investigado la persona de José Elber Merchán Cortés, quien ha sido comprendido en esta investigación como una persona vinculada a la organización criminal y quien fuera la persona que proveyó 1.922 kilogramos de clorhidrato de cocaína a la organización criminal desde Colombia hacia Perú para ser enviada hacia los Estados Unidos. También debemos agregar que conforme a obra fojas 296 a 298 del presente cuaderno, existe una nota periodística de fuente abierta en la cual se hace mención a que José Elber Merchán Cortés era uno de los 50 más buscados por la DEA, así como se hace mención expresa a las grandes cantidades de droga que esta persona había exportado y a su vez su vinculación con Marco Antonio Larios Díaz, quien era un enlace del cártel de Sinaloa según la propia documentación. Y si tenemos en cuenta la cantidad de droga que se halló en nuestro país, el lugar de donde provienen los integrantes de la organización criminal, el proyecto criminal bajo una aparente actividad empresarial y el destino de la droga, es evidente que estamos ante una organización criminal de carácter internacional que en el caso concreto hace mención al cártel de Sinaloa. Sobre este punto, señora juez, ¿cuáles han sido los inconvenientes que hemos tenido para poder acceder a esta información? En principio, conforme a obra foja 272 del presente cuaderno, la Oficina de Cooperación Internacional de Perú nos ha informado mediante el oficio 1290-2017-MP respecto a este trámite, esta
de este pedido de cooperación internacional. ¿Y qué nos ha dicho la Oficina de Cooperación Internacional, conforme podemos ver a fojas 272 del presente cuaderno? Dice: sobre el particular, hago de su conocimiento que mediante el oficio 7657-2016-MP de fecha 5 de octubre del 2016, este despacho remitió a Gerencia de Servicios Generales del Ministerio Público la referida asistencia judicial internacional librada por su despacho para su traducción al idioma inglés. Sin embargo, informa usted que el servicio de traducciones al Ministerio Público ha estado suspendido por factores administrativos ajenos a esta unidad. No obstante ello, este despacho procederá a realizar las coordinaciones con servicios generales a efectos que se realice la traducción de manera urgente y prioritaria. Luego señala: hago de su conocimiento que el plazo de diligenciamiento de la asistencia judicial con los Estados Unidos de América es aproximadamente 4 meses, cuando menos, desde la fecha de su recepción hasta la fecha fijada para la actuación que se pretende, a efectos de garantizar su diligenciamiento, ya que deben realizarse trámites internos y en el extranjero, más aún cuando se presenten dilaciones en razón a lo referido anteriormente. Es decir, señora juez, que el propio Ministerio Público ha tenido inconvenientes respecto a poder, en principio, traducir la resolución judicial que ordenaba el levantamiento o que se expidan los respaldos en los correos electrónicos para luego recién canalizarlo a las autoridades norteamericanas, debido a que se tiene que traducir al idioma inglés. Sin embargo, la Unidad de Cooperación Internacional, ya con fecha 25 de mayo de este año, nos ha comunicado mediante el oficio 4527-2017, que obra fojas 274, lo siguiente: esta unidad ha solicitado a la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América información actualizada sobre el trámite que ha merecido la asistencia judicial librada por su despacho en la investigación seguida contra Marco Antonio Leves Díaz y otros. Es decir, que a la fecha este pedido de asistencia judicial internacional respecto a los correos electrónicos ya se encuentra ante las autoridades norteamericanas y estamos nosotros a la espera de que se nos remita dicha información, lo cual evidentemente constituye una especial complejidad si se tiene en cuenta los trámites internos, la traducción, el poder recabar la información de las empresas que tienen los respaldos de los correos electrónicos, la remisión de dicha documentación, a su vez que implicará traducción de las autoridades extranjeras de la información que nos puedan emitir, lo cual es una circunstancia de especial complejidad que escapa de las manos del Ministerio Público. Otra circunstancia de especial complejidad, señora juez, es el pedido de asistencia judicial internacional a los Estados Unidos mexicanos. En efecto, como hemos señalado, ante la autorización judicial que nos permite acceder a los respaldos de los correos electrónicos, es que se cursó un pedido a los Estados Unidos de México, que obra fojas 299 a 306, a fin de que la empresa Two Coast INC, quien proveyera el dominio alfa y omegadis.com, esto es, hace referencia a una de las empresas que ha sido constituida por la organización criminal, para que nos brinde los respaldos de los correos electrónicos. A su vez, señora juez, en ese pedido de cooperación internacional se solicitó el movimiento migratorio de los investigados que están comprendidos en esta investigación y además de la persona de Juan José Gudiño Peña, Miguel Ángel Beltrán Pamplona y Julio Alan Reyes Alvarado, para determinar si tenían poder obtener algún dato indiciario mayor que nos permita poder vincularlos también con esta investigación. Así también se solicitó sobre la información sobre el estado civil de Rubén Larios Cavadas, quien sostiene que contraería matrimonio en nuestro país. Y también se solicitó información respecto a los estudios y título profesional de Julio Alan Reyes Alvarado. Ello por cuanto en la investigación se tiene una documentación, en este caso el contrato número 492, que obra fojas 307, en los cuales se hace mención esta persona, Julio Alan Reyes Alvarado, a un domicilio, el Golf. Y este domicilio, el Golf, es precisamente el domicilio en la cual era ocupado por los investigados Rubén Larios Cavadas y José Iván Gutiérrez León. Asimismo, se hace mención también que esta persona tendría estudios en ingeniería, en geología, que guarda relación con la actividad propiamente del carbón mineral, que era la actividad a través de la cual se pensaba sacar la droga hacia el extranjero. Tanto más si en el transcurso de la investigación también se actuó como diligencia la declaración de Lisandra Melchora Jiménez Aimé, que obra fojas 308 a 315, quien señala haber mantenido una relación sentimental con la persona de Julio Alan Reyes Alvarado, y en la pregunta 19 señala que esta persona se dedicaba a trabajar en una mina de carbón en la ciudad de Trujillo. Nos da un dato concreto respecto a la vinculación con la actividad aparentemente lícita de comercialización de carbón,
a su vez como la ciudad de Trujillo, además que también menciona a la persona de Nazario, quien sería Nazario Delgado Jaro. A la pregunta 30 señala que cuando estaba de visita en la Casa del Golf observó a Julio Reyes Alvarado, Nazario y Alejandro con las manos sucias del carbón. Y según la tesis del Ministerio Público, estas personas participaban, señora juez, en las actividades de acondicionamiento de la droga en las piedras de carbón que eran fabricadas de manera artesanal. A la pregunta 35 señaló que Julio le dijo que vino a Perú para trabajar en la mina de carbón y que Alejandro y Nazario también trabajaban en la mina. En ese mismo sentido, señora juez, tenemos la declaración de la testigo Matilde Harley Pérez Aguirre, que obra fojas 316 a 321, en la cual señala que, en la pregunta número 5, que su amiga Sandra le presentó a una persona de nombre Julio y a como su amigo de nombre Nazario. A la pregunta 9 señaló que Nazario era de nacionalidad estadounidense porque él se lo comentó, además que no hablaba el idioma castellano de manera fluida. Y a la pregunta 16 señaló que Julio Alan Reyes Alvarado y Nazario Delgado Jaro le dijeron que trabajaban en una mina de carbón en Trujillo, que es precisamente la tesis que maneja el Ministerio Público. Otro dato que se pidió vía cooperación internacional, señora juez, para acreditar la pertinencia de estos pedidos vía cooperación, es la información registrada respecto a la empresa Alfa y Omega Comercializadora y Distribuidora S.A. de CBA, dado que este nombre de esta empresa aparece en el documento que obra fojas 322 como respecto a una tarjeta de presentación del investigado Rodrigo Torres, quien figuraba como director comercial de esta empresa que en la cual luego ya en el transcurso de la investigación también hemos podido obtener información respecto a que era una empresa utilizada por la organización criminal en el país de México. Esta información, señora juez, todos estos pedidos que ha realizado el Ministerio Público recién han merecido respuesta de las autoridades extranjeras y que ha sido canalizado al despacho fiscal el día 31 de mayo del año 2017, es decir, hace apenas algunos días, conforme aparece del oficio que obra a fojas 323 del presente cuaderno. Y de la información, si bien es cierto, no nos han podido dar respuesta a todos los pedidos que hemos planteado, sin embargo nos dan datos relevantes que nos son útiles para la presente investigación. Así, por ejemplo, nos remiten el movimiento migratorio de Juan José Gudiño Peña, quien registra una entrada, se entiende a México, el día 18 de octubre del año 2011. Este dato, señora juez, es relevante para la investigación por cuanto el Ministerio Público está sustentando que la empresa Importing and Exporting Darblapper, cuyo representante Juan José Gudiño Peña, se constituyó con dinero de la organización criminal. Eso conforme lo podemos apreciar en el punto 4.6 de la disposición fiscal número 17 a fojas 132. Y esta fecha de entrada, el 18 de octubre del año 2011, entra o se concuerda con la primera entrega de dinero que se hizo a esta persona para constituir precisamente la empresa Darblapper. Eso conforme lo podemos apreciar en el folios 342 a 350, en los cuales existen anotaciones respecto a la primera entrega del dinero. Usted lo puede ver a fojas 344 y 345, que es el mismo folio que se ha tratado con la finalidad de poder tener una visión más clara de ese documento. Dice, dinero entregado al ingeniero Gudino, primera vez en México, 10.000 euros, segunda vez en España, tercera vez en España. Esta información, señora juez, la debemos concatenar con la relación de gastos que obra fojas 349 del presente cuaderno, en el cual se dice, entrega en efectivo 10.000 euros. Y así a su vez se hace una serie de descripción de gastos y de entregas de dinero, 10.000 euros, 30.000 euros, 10.000 euros, 35.000 euros, en distintas fechas que fueron utilizados por en el país de España. Y de esta información da cuenta el investigado Rodrigo Torres a la persona de Marco Antonio Linares Díaz, conforme al documento de fojas 342, señala, señor Maki presente, en la cual le da información, en la cual en este documento, señora juez, hay un dato relevante. Señala, observaciones, el gasto de la formalización de la empresa en España es por 6.000 euros, la cual cuenta con escritura pública número 215-515, tomo 2861, libro 0, folio 128, hoja MU 77744 del registro mercantil de Murcia. Esta información, señora juez,
nos permitió a nosotros corroborar con un anterior pedido de cooperación internacional respecto a que estos datos registrales que hace mención en este documento coinciden con los datos registrales de inscripción de la empresa Dark Blapper en España, por lo cual es lo que lleva a concluir el Ministerio Público que esta empresa fue constituido con el dinero de la organización criminal. También, señora juez, de este pedido de cooperación internacional que se efectuó al país de México, nos remitió información respecto a la persona de Rubén Larios Cavadas, básicamente respecto a su movimiento migratorio, conforme a obra Fojas 332, en la cual se señala un registro de salida el 7 de febrero del 2014 y una entrada el 2 de mayo del 2014 a través de la aerolínea Jet Air Fly. Este dato, señora juez, lo hemos podido contrastar con la información que tenemos en la carpeta fiscal, en la cual tenemos una copia del pasaporte número G13631584, que obra Foja 351 a 355 del presente cuaderno, en los cuales aparecen sellos, en los cuales se puede distinguir netamente sellos colocados en el pasaporte de Rubén Larios Cavadas, el país o la ciudad de Berlín. Dice Berlín, 9 de marzo del 2014, conforme a los sellos abundantes que obran en ese pasaporte. Este dato corresponde al 9 de marzo del año 2014 y nos permite ubicar a este investigado en el país de Alemania, y en el cual habría permanecido por un espacio de 3 meses en dicho país. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que financia ese gasto para poder viajar a un país europeo por un lapso de 3 meses? Si según su propia versión, señala dedicarse a la actividad de agricultor y ganadero, conforme a su declaración que fue a Fojas 356 a 365 del presente cuaderno. A su vez, este investigado, con la finalidad de poder acreditar su actividad laboral, ha presentado la documentación que obra Fojas 366 a 372, en las cuales obra una constancia emitida por el señor Apolonio Márquez Silva, quien señala que Rubén Larios Cavadas se dedica como auxiliar en las actividades de siembra de cultivo y cosecha de maíz y comercio al por menor de vegetal y leña y actividades de ganadería, con una antigüedad del 10 de abril del 2008 al 31 de mayo del año 2014. En ese mismo sentido, se tiene una declaración jurada de Fojas 372 emitida por Rubén Ernesto Larios Díaz, quien es el padre de este investigado, y señala que su investigado labora en el negocio familiar desde el 2007 hasta el mes de julio del año 2014, teniendo un ingreso entre 30.000 a 40.000 pesos mensuales. Sin embargo, señora juez, esta documentación no resulta del todo creíble, en atención a que en la carpeta fiscal también se ha obtenido información respecto a las actividades que realizaría Rubén Larios Cavadas en el país de México. Así tenemos la constancia de ingresos de Fojas 377 a 385, en la cual la persona de Felipe de Jesús Ramírez Díaz, representante legal de la empresa Maderos El Real S.A.D.C.B., hace mención que este imputado ha trabajado en esa empresa desde el 24 de enero del 2007 como operador de equipo hidráulico y tenía solamente un ingreso por la suma de 8.000 pesos mexicanos. Este documento se ha sido expedido el 10 de diciembre del 2012, por lo cual consideramos que del 2007 al 2012 ha estado realizando esta actividad de operador de equipo hidráulico. También se encontró otra constancia de ingresos de Fojas 386 a 390, en el que la persona de Apolonio Márquez Silva señala ser contador de la empresa de Rubén Ernesto Larios Díaz y hace constar que este investigado, Rubén Larios Cavadas, tiene una antigüedad de trabajo del 1 de noviembre del 2010 y que ha trabajado como promotor de ventas de mineral ferroso y su ingreso es de 8.000 pesos mexicanos. Entonces, por un lado tenemos documentación que se dedica a ser auxiliar en actividades de siembra de cultivo, en actividades del comercio al por menor de vegetal, y por el otro lado tenemos que sería operador de equipo hidráulico y promotor de ventas de mineral ferroso, y los montos dinerarios que percibiría por esos no son coincidentes, por lo cual nos permite a nosotros desvirtuar la tesis respecto al Ministerio respecto al investigado que realizaría actividad remunerativa lícita en México. Debemos hacer presente también que la información que se requirió a las autoridades mexicanas respecto a los correos electrónicos cuyo respaldo estaba en poder de la empresa Two Coast INC no ha podido ser recabada hasta la fecha. Otro pedido de asistencia judicial internacional, señora juez, es el contenido o el realizado a las autoridades del Reino de España y que obra Fojas 391 a 397, a fin de que nos remitan la información
que obra en poder de la empresa Don Dominio SCIP, que tiene la información respecto del dominio darkblapper.com, que es la empresa destinataria de la droga según la tesis del Ministerio Público. También se solicitó, señora juez, en este pedido el movimiento migratorio de los investigados para determinar a efectos si habían tenido algún tipo de ingreso o salida de España hacia Colombia o viceversa. También, señora juez, estos pedidos de asistencia judicial internacional es en el marco de poder establecer la capacidad operativa de la organización criminal. Y en ese sentido es que también se solicitó algún dato respecto a si la empresa Vetas Andinas del Perú estaba inmersa en algún tipo de investigación por el delito de tráfico de drogas en dicho país. Las autoridades españolas nos han remitido con fecha 20 de abril del 2017 la respuesta a este pedido de cooperación internacional, en la cual nos hace mención la imposibilidad de poder recabar los correos electrónicos que se señalan a Fojas 404, así como también nos remite información respecto a Juan José Gudiño Peña y las investigaciones que tiene allá por tráfico ilícito de drogas, y además nos remiten una información relevante, dice, en el anexo 3 del informe CRI 8815 de Fojas 405 a 412 se señala, a Fojas específicamente 407. De esta unidad se ha tenido conocimiento a través de los cauces reglamentarios de la División de Cooperación Internacional que la empresa Vetas Andinas del Perú, cuyo representante es Luis José Tinta Jara, la mercancía declarada son 9.000 kilogramos de carbón antracista en Big Bag y la mercantil española receptora de esta mercancía es Importing and Exporting Darkblapper SL. Por todo lo expuesto y partiendo de la base que el container o nave comercial en el que se intervinieron los 307 kilos de cocaína días antes salió del puerto del Callao el 4 de diciembre al que se hace referencia fue el 22 de diciembre, de la coincidencia de que sea el mismo puerto de destino, Algeciras, de que sea la misma empresa peruana, la exportadora, y que la carga declarada en ambos casos fuera carbón, hace pensar que es posible que el contenedor al que se hace alusión y que tiene prevista su llegada a Algeciras el próximo día 15 de enero pudiera contener cocaína. Esta información, señora juez, es relevante por cuanto nos permite conocer un hecho nuevo, que es que sí se efectuó exportaciones de droga de la empresa Vetas Andinas a la empresa Darkblapper, habida cuenta que se encontró 300 kilogramos de cocaína en una exportación aparente de carbón a esta empresa en el país de España. Este dato, señora juez, respecto a la fecha en que salió este embarque de aparente carbón fue del 4 de diciembre. Se entiende del año 2003. Este dato lo podemos corroborar con la información que tenemos en la carpeta fiscal, donde hemos recabado todas las exportaciones, la información sobre las exportaciones que hizo la empresa Vetas Andinas a España, y en el cual la aduanas, según el informe número 142-2014-SUNAT-3O0020, que obra Fojas 413 a 416 vuelta, nos informa dicha exportaciones que se han realizado y hace mención que sí se realizó una exportación el día 4 de diciembre del año 2013 al país de España. Y en esta exportación es precisamente en la cual se encontró los 307 kilos de droga o de cocaína que nos informan las autoridades españolas como un dato nuevo en nuestra investigación, pero que corrobora a su vez la tesis que hemos planteado de que esta era la empresa a través de la cual se enviaría la droga a España. Entonces, señora juez, si hemos efectuado los pedidos de cooperación internacional en su oportunidad, no era factible de que el Ministerio Público diera por concluida la investigación preparatoria en tanto y en cuanto existía información relevante en poder de autoridades o de organismos extranjeros que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos, lo cual debe tenerse en cuenta, señora juez, para poder disponer la adecuación y la prolongación de la prisión preventiva. Además, otro dato adicional, señora juez, debemos señalar que ya la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional en el expediente 299-2015-34, en su fundamento 11.14 y 15, ha hecho mención que los pedidos de cooperación internacional, en este caso señala, la tramitación de esta asistencia judicial o comisión rogatoria es compleja, en la medida que requiere transitar por diversas instancias de carácter administrativo y judicial. La traducción de la documentación que sea remitida en el idioma del país requerido. De los aspectos mencionados, por su complejidad,
tránsito ante diversas instancias e instituciones, las cuales a su vez efectúan el control que les corresponde, así como el tiempo requerido para ello genera una especial dificultad en la investigación. Tramitación que por su naturaleza del pedido y el tiempo requerido obstaculiza la obtención de la información de forma más inmediata. Es decir, ya existe criterio de que estos pedidos de cooperación internacional constituyen pues una circunstancia de especial complejidad que no está en manos del Ministerio Público controlar el tiempo que demande, por cuanto eso le corresponde a las autoridades extranjeras. Otra circunstancia, señora juez, que vamos a poner en mención es en realidad no tanto por la especial dificultad, sino también para acreditar que el Ministerio Público ha estado tramitando la presente investigación de manera debida, es el hecho de que después de que se dispuso la prolongación de la prisión preventiva, conforme a la razón que obra Fojas 502 a 510 del presente cuaderno, se han realizado una serie de actos de investigación, tanto declaraciones, testimoniales, indagatorias, recepción de documentos, actuaciones de pericia, reconocimiento de agendas, etcétera, por una cantidad de 207 diligencias, lo cual acredita que el despacho fiscal en principio ha estado tramitando la carpeta fiscal y a su vez también, señora juez, tenemos que hacer mención de que la investigación no solamente implica la actuación de actos de investigación, sino que esos actos de investigación sean objeto de análisis, de evaluación por el Ministerio Público para poder construir la tesis que estamos manejando. Y esa producto de ese análisis, de esa evaluación de la abundante información que obra en la carpeta fiscal, es que se ha emitido la disposición número 17, que obra Fojas 117 a 172, y en las cuales se hace precisión con mayor rigor respecto a lo que estamos imputando, una organización criminal debidamente estructurada, con roles concretos respecto al manejo de empresas, respecto al pago de alquileres de inmuebles, respecto al acopio de la droga, respecto a la procedencia de la droga, respecto al destino de la droga, y eso evidente implica un tiempo para el Ministerio Público para poder plasmar en documentos dicha información, y que además también le permite conocer a la parte imputada los hechos que se están investigando. Además, señora juez, debe tenerse en cuenta que este caso no es un caso cualquiera, es un caso en el cual se investiga una organización criminal con nexos en México, en Perú, en Colombia, en España, a la cual se le incautó ingente cantidad de droga, esto es los 6.752 kilogramos de droga, que es un hecho excepcionalísimo dentro de la historia de las investigaciones que se están realizando, por cuanto inclusive es mayor a lo que se incautó en el denominado caso el cártel de Tijuana. Esta circunstancia le otorga una hipercomplejidad a la presente investigación que evidentemente no permitía que se realizara todos los actos o todas las etapas del proceso dentro de los 36 meses que es el plazo de duración de la prisión preventiva con la normativa anterior, y eso precisamente es lo cual también le brinda sustento a la finalidad de la norma introducida en el decreto legislativo 1307, en la cual se permite la adecuación del plazo de la prisión preventiva y a su vez la prolongación excepcional por 12 meses más, con la finalidad de poder cautelar todas las etapas del proceso y que en la sentencia final se pueda hacer efectiva en atención a la documentación que se ha requerido. Debe señalarse también, señora juez, que estamos pendientes de la respuesta de los Estados Unidos de Norteamérica respecto a los correos electrónicos de Hotmail, Google, a efectos de poder incorporarla y poder presentarla como prueba en su oportunidad en el juicio oral, por lo cual aún todavía nos falta, consideramos que todavía debe tenerse en cuenta que falta cumplirse un plazo de la investigación preparatoria que aún no ha llegado ni siquiera a los 36 meses, pese a que se fue el plazo que se fijó primigeniamente para realizar esta investigación. Otra circunstancia, señora juez, que tiene que tenerse en cuenta para efectos de disponer la adecuación y la prolongación de la prisión preventiva es el hecho que con la introducción del decreto legislativo número 1307 se ha brindado dar coherencia a lo que se vive en la realidad con lo que establece la norma, y la realidad es que los procesos de esta naturaleza contra organizaciones criminales dentro de los órganos jurisdiccionales de la Sala Penal Nacional duran un plazo en promedio de 4 meses. En ese sentido, la norma ha modificado el plazo que tenemos actualmente para formular acusación, que es de 30 días, debe tenerse el plazo que se necesita para correr traslado a las partes, el plazo para discutir el sobreseimiento si fuera el caso, el plazo para poder resolver el propio sobreseimiento, el caso para poder llevar a cabo la audiencia de control de acusación,
que en líneas generales la propia norma establece que entre el transcurrir de la formulación de la acusación hasta que se emite el auto de enjuiciamiento deben transcurrir por lo menos o como máximo 90 días. 90 días más 30 días para la formulación de la acusación, estamos hablando de 120 días que en la realidad son 4 meses, que es lo que nosotros estamos solicitando también que se tenga en cuenta para adecuar y prolongar la prisión debido a estas circunstancias de especial complejidad. Luego también debe tenerse en cuenta, señora juez, la propia realización del juicio oral, esto es la emisión del auto de citación a juicio, la señalización para la fecha de la audiencia, debe tenerse en cuenta la cantidad de actos de prueba que se van a practicar en ese juicio oral conforme a la razón que hemos señalado resulta ser abundante, pues solamente en testimoniales superamos las 65 testimoniales que van a ser objeto de actuación en su oportunidad y a lo cual debe agregarse el hecho de que las testimoniales van a ser de personas que residen en Lima, que residen en Trujillo, en este caso las personas que tuvieron que alquilaron o vendieron vehículos a los integrantes de la organización criminal, las declaraciones de los efectivos policiales que participaron en la investigación, declaraciones de personas que provienen del distrito de Huacrachuco, departamento de Huánuco, que es una zona de bastante de difícil acceso. El Ministerio Público ha ido hasta esta zona para tomar algunas declaraciones y realizar algunas verificaciones de algunos inmuebles y ha constatado lo difícil que es poder llegar a ese lugar, lo cual también debe tenerse en cuenta para el caso del juicio oral. También se tiene en cuenta, señora juez, el tema de que se va a recabar una declaración de un testigo que reside en Cajamarca. Eso solamente en cuanto a los testigos que residen en nuestro país, pero también, como he señalado, se ha recabado vía asistencia judicial internacional la declaración de los testigos Cristian Gustavo Pérez Plaza y Bernardo Olarte Luis Loaiza. Estos testigos se encuentran a la fecha internos en el establecimiento penal en Estados Unidos, por lo cual su declaración en el juicio va a tener que realizarse vía un pedido previo de cooperación internacional que implicará un tiempo razonable dentro del propio juicio oral. Debe tenerse en cuenta el examen de los peritos, la oralización de la prueba, los alegatos, la deliberación, etcétera, que en este caso el Ministerio Público estima que este juicio oral tendrá un plazo mínimo, cuando menos, de 4 meses. Ello tomando en consideración que, por ejemplo, el caso Gregorio Santos, el juicio oral se inició el año pasado y hasta la fecha sigue en curso. Otra circunstancia, señora juez, que se debe tomar en cuenta es la etapa de impugnación. En este caso, el plazo para impugnar la sentencia, el plazo para elevar el expediente a la sala superior, el plazo para correr traslado de la apelación, la propia audiencia de apelación de la sentencia, la propia emisión de la resolución correspondiente, lo cual implica, señora juez, un plazo adicional. Y si tomamos en cuenta el hecho de que el caso Caracol, que se sentenció el 13 de diciembre del año 2016, a la fecha es conocido en segunda instancia, pero no es emitido un pronunciamiento de fondo, por lo cual en segunda instancia, cuando menos, existe un plazo de 5 meses que puede durar este proceso, que es y la prisión preventiva también debe cautelar por ese plazo o esa etapa de del proceso en sí. Tanto más, señora juez, si se tiene en cuenta de que estamos ante un caso realmente excepcionalísimo, dada la calidad de organización internacional que montó todo un aparato empresarial aparentemente legal de actividades de comercialización de carbón, solo con la finalidad de exportar 6.752 kilogramos de clorhidrato de cocaína, y de la cual, según tenemos documentado, ya había realizado inclusive la exportación de más de 300 kilos hacia el país de España, por lo cual la naturaleza propia de los hechos investigados ameritan la prolongación y adecuación del plazo de la prisión preventiva. Respecto al peligro procesal, señora juez, el Ministerio Público también se mantiene en que las circunstancias se mantienen en este proceso a la fecha. Respecto a la falta de arraigo en el país, en cuanto a los investigados José Iván Gutiérrez León y Rubén Larios Cavadas, la falta de arraigo en nuestro país es palmario, en el sentido de que la propia Sala Penal Nacional, cuando examinó la apelación contra la prolongación de la prisión preventiva, señaló en el fundamento 13, afirman ser extranjeros y que se encontraban en el Perú para conocer y hacer turismo. Esto involucra que no se encontraban asentados en este país, estando solo de paso, y que a pesar de que uno de ellos, Rubén Larios Cavadas, manifiesta que tenía planes para radicar en Perú, no existe un documento idóneo que permita afirmar lo suscrito, no pudiendo serlo la solicitud de matrimonio presentada.
debido a que no demuestra el vínculo conyugal legalmente confirmado, tanto más si a pesar de su existencia la defensa del citado investigado no explicó cómo este evento desalentaría las posibilidades de peligro procesal ya expuestas en el párrafo precedente. Entonces, el peligro, la falta de arraigo está acreditado, señor juez, y se mantiene hasta la fecha. En cuanto al investigado Néstor Porfirio Herrera Villanueva, conforme a su declaración de fojas 417-425, señala domiciliar en el sector Valdivia Baja vía de evitamiento, que era un inmueble que era utilizado precisamente por la organización criminal para seleccionar el carbón que era utilizado para acondicionarse la droga en las piedras de carbón. Entonces, este domicilio tampoco le brinda arraigo en el país o en la ciudad de Trujillo. Del mismo modo, en cuanto a Luis José Tintajara, también en su declaración de fojas 426 a 429, señaló que su domicilio era el asentamiento humano Las Praderas sin número, El Milagro, Huanchaco, Trujillo, que era un inmueble utilizado por la organización criminal y que servía como local de la empresa Alfa y Omega y la empresa Betas Andinas del Perú. Pero ante la intervención policial, ante la investigación que se ha realizado, prácticamente dichos lugares o dichos inmuebles han dejado de ser utilizados por los integrantes de la organización criminal, y este inmueble o este asiento no tiene la calidad para asegurar que ese sea su domicilio real en el transcurso del proceso. Además que las propias actividades laborales que ellos realizaban estaban dentro del marco de los actos de favorecimiento al tráfico ilícito de drogas que estamos investigando. En cuanto al investigado Carlos Manuel Mendoza Rodríguez, este investigado ha planteado ya en 2 oportunidades pedidos de cesación de prisión preventiva y su despacho lo ha desestimado, inclusive en segunda instancia también lo ha confirmado, ello por la falta de arraigo en el presente caso. Aunado a ello, señora juez, debe señalarse que inclusive ya vía resolución administrativa número 311-2011-P-PJ se ha establecido precisamente que aun cuando exista arraigo laboral, familiar en un determinado lugar, ello no desvanece el peligro procesal. Otro punto respecto a la existencia del peligro de fuga es la existencia de la gravedad de la pena que se espera imponer. En este caso, todos los investigados contra los cuales se está pidiendo la adecuación y prolongación de la prisión preventiva están siendo investigados por el delito de tráfico ilícito de drogas previsto en el artículo 297, incisos 6 y 7, cuya pena mínima de este delito es de 15 años, lo cual supera los 4 años de pena privativa de libertad. Y no solamente es el factor abstracto de la pena con la cual está sancionado el delito, sino también, señora juez, el hecho que los mismos están vinculados a una organización criminal internacional, a la ingente cantidad de droga que se iba a exportar, más de 6 toneladas hacia España, lo cual hace ver que son factores objetivos que acreditan que estas personas serán objeto de una sanción penal elevada en su oportunidad y que además será efectiva, y no simplemente de un parámetro formal respecto a la sanción penal que les merezca. En el caso concreto, inclusive, del investigado Néstor Porfirio Herrera Villanueva, está siendo investigado también por el delito de tenencia ilegal de armas, cuya pena mínima es de 6 años. Otra circunstancia, señora juez, es respecto al comportamiento del imputado, y en este supuesto solamente lo vamos a situar o atribuir al imputado Carlos Manuel Mendoza Rodríguez. ¿Por qué? Porque este investigado, pese a estar privado de su libertad luego de la intervención policial, ha brindado documentación a su abogado en esa oportunidad y a su hermana, a efectos de que los mismos puedan recabar o pedir la devolución del dinero por la compra de un inmueble que él mismo pretendió cuando estaba en libertad. Ello conforme lo acreditamos con el documento denominado Resolución al Contrato de Compra-Venta de Bien Futuro de fojas 473 a 475, en los cuales se da por concluido el contrato de adquisición del bien inmueble, cito, en el departamento E 403 y el estacionamiento número 43 del bien inmueble en calle Augusto Salazar Bondi, número 562-588 de la urbanización de Trujillo. Ello, la suma de dinero que éste había pagado, que en este caso superaba los 50.000 nuevos soles, fueron entregados conforme a la documentación que ahora fojas 476 y 477 mediante cheques entregados a su abogado Carlos Aureo Prado Muñoz, quien fuera el anterior abogado, y a su hermana Berta Saidi Mendoza Rodríguez, su hermana.
Respecto a este punto en concreto, cuando se le preguntó a este investigado, conforme a su declaración de fojas 480 a 488, dijo que el dinero lo obtuvo de un préstamo que le efectuó el licenciado Rodrigo Torres. Esto es, tenía plena conciencia que ese dinero era de parte de del dirigente de la organización criminal, por lo cual para el Ministerio Público es evidente que tenía conocimiento de que ese dinero no tenía el carácter de ilícito y no era un mero préstamo. A su vez señaló que él firmó un documento para lograr la devolución del dinero que fue entregado para cubrir los honorarios de su abogado, así como por sus gastos personales. Es decir, pese a que ha tenido conocimiento de la existencia de este proceso, que se reputaba que la actividad de la organización criminal era respecto al tráfico ilícito de drogas, ha hecho uso de dinero que le ha entregado Rodrigo Torres, lo cual consideramos que entorpece en sí el proceso por cuanto evita que la autoridad fiscal pudo haber incautado ese dinero en su oportunidad. Otro supuesto, señora juez, de peligro de fuga, que sí es en relación a todos los investigados, es respecto a la magnitud del daño causado. En este caso, señora juez, debe tenerse en cuenta que se trata de una organización criminal que ha pretendido exportar más de 6 toneladas de clorhidrato de cocaína, por lo cual el daño a la salud pública, al medio ambiente, es evidente, es trascendente en este caso, por cuanto no es cualquier la cantidad de químicos que se han podido utilizar para producir esta droga que finalmente la organización pretendía exportar hacia España. Además que el dinero que se obtiene de estas actividades ilícitas a nivel macro, a nivel de una organización inmensa, genera graves distorsiones en la economía nacional. Ellos sí se tienen en cuenta que la droga pesó 6.752 kilogramos de cocaína. Si tenemos en cuenta que esa droga se evaluara solamente en un precio diminuto de $1.000, tendríamos que decir que la organización invirtió solamente para comprar droga más de 6 millones de dólares. Y esa droga iba a ser exportada a España, donde el valor iba a ser muchísimo más superior. Y ese dinero evidentemente se iba a introducir en las economías de los países, generando distorsiones, lo cual debe tenerse en cuenta que el daño que se causaba con esta actividad criminal resulta relevante y trascendente. En cuanto al peligro de fuga respecto a la pertenencia a una organización criminal, también lo atribuimos a todos los investigados. Señora juez, en este caso está acreditado la pertenencia a la organización criminal de todos los investigados a la cantidad de droga que se pedía exportar, lo cual hace ver la capacidad económica de esta organización de financiar todo este proyecto criminal en un espacio que abarca del 2011 hasta el 2014. Conforme a los correos electrónicos que hemos hecho mención, se invertían sumas considerables de dinero, no solamente para las actividades aparentemente lícitas, sino también para las actividades de acopio, de adquisición de la droga, que incluso se traía en parte desde Colombia hacia nuestro país para enviarla a España. Sobre este punto, señora juez, respecto a la pertenencia de a una organización criminal de un investigado, es un dato que ha sido recogido también en la resolución administrativa número 311-2011-P-PJ, en las cuales, recogiendo también experiencias de la criminología, señala la existencia de conexiones de individuo con otros lugares del país o del extranjero, la pertenencia del encausado a una organización, la complejidad en la realización del hecho atribuido. Es decir, que la pertenencia a la organización criminal también es un dato trascendente a tenerse en cuenta para mantener la medida de prisión preventiva y, en el presente caso, adecuarla y prolongarla. Respecto a la actividad de perturbación de la actividad probatoria, señora juez, en este caso debemos señalar que se produce el supuesto establecido en el artículo 270, inciso 2 del Código Procesal Penal, respecto a que se influirá respecto a otros coimputados para que se comporten de manera desleal. En ese sentido, señora juez, lo vamos a ubicar respecto al investigado Rubén Larios Cavadas, en función de lo siguiente. En función del oficio número 027-2017-IMP/18-238-SBCI, en el cual se adjunta el reporte de visitas al penal de Ancón del imputado Rubén Larios Cavadas, y conforme se aprecia fojas 430 a 432, se aprecia que el día 10 de octubre del año 2014 este imputado fue visitado por su abogado defensor Carlos Arturo Cabreja Silva, conforme a su escrito de apersonamiento que obra fojas 500 a 501 del presente cuaderno, y también por el abogado Carlos Aurio Prado Muñoz, abogado en ese entonces del investigado Carlos Manuel Mendoza Rodríguez, conforme lo acreditamos con su escrito de apersonamiento de fecha 18 de septiembre del 2014 a fojas 433 a 435. Es decir, que inmediatamente después de iniciado este proceso,
el abogado defensor de su coimputado ha ido a visitar conjuntamente con su abogado a este imputado Rubén Larios Cavadas en el establecimiento penal. Y ese dato, señora juez, no debe tomarse de manera aislada, sino debe tenerse en cuenta que Carlos Manuel Mendoza Rodríguez es, en el plano nominal, era el gerente general de la empresa Alfa y Omega, comercializadora y distribuidora Perusac, que tuvo y además que este imputado tuvo una relación íntima, cercana, directa con el investigado Marco Antonio Larios Díaz. Y a su vez Marco Antonio Larios Díaz resulta ser tío de Rubén Larios Cavadas, por lo cual ese comportamiento de que su abogado defensor vaya a visitar a otro coimputado solamente se debe entender con los fines de poder afrontar esta investigación, señora juez. Tanto más si este abogado se ha venido participando en este proceso penal de manera casi permanente, pues solamente con fecha 23 de mayo de 2016 es que el imputado Carlos Manuel Mendoza Rodríguez subroga a este abogado y designa a uno nuevo, pero nuevamente con fecha 4 de noviembre del año 2016, conforme a obra fojas 437 a 438, reasumió funciones como su abogado defensor. A lo cual, señora juez, debe tenerse en cuenta que estamos ante una organización criminal y como nos informa la experiencia, las organizaciones criminales tienden a poder coordinar cuál es la defensa en conjunto de sus integrantes de la organización criminal, lo cual debe tenerse en cuenta para efectos de evaluar la perturbación de la actividad probatoria, no solamente, señora juez, en etapa de investigación, sino también la que se proyecta en etapa intermedia y en juicio oral. Otra circunstancia, señora juez, respecto a la perturbación de la actividad probatoria, respecto a que se influirá en coimputados para que se comporten de manera desleal, tenemos la declaración de Néstor Porfirio Herrera Villanueva, que obra fojas 439 a 444, y cuando responde a la pregunta 49, señala que estuvo detenido en los calabozos de la Irando conjuntamente con Rubén Larios Cavadas y que le ofreció darle la suma de $5,000 americanos para que dijera que no lo conoce. Es decir, desvincularlo de esta investigación, lo cual acredita esta actividad de perturbación probatoria. Si bien es cierto, este investigado se ha mantenido en su dicho desde el nivel preliminar respecto a que sí conoce a Rubén Larios Cavadas, inclusive que ha tenido contactos con él, pero lo cierto es de que sí le ofreció cierta cantidad de dinero para que no diga la verdad respecto a los hechos suscitados. Otro acto de investigación, señora juez, respecto a este comportamiento de perturbación de la actividad probatoria se encuentra contenido en la declaración del investigado Tadeo Uriel Herrera Villanueva, que obra foja 450-457, y imputado, cuando responde la pregunta 37, señala que ha recibido la visita de un abogado chato y flaco, quien le dijo que señale a Néstor Porfirio Herrera Villanueva como culpable y le dejó una tarjeta, desconociendo este imputado quién sería este abogado defensor. Pero cuando nos hace entrega de esa tarjeta conforme el acta de recepción de documentos que obra fojas 458-459, aparece que esta tarjeta de presentación está a nombre de Carlos Arturo Cabrejo Silva, quien resulta ser el abogado defensor de Rubén Larios Cavadas y Joseph Iván Gutiérrez León, conforme acreditamos con las documentales que obran a fojas 498 a 501, donde estos investigados designan a este abogado defensor como el abogado que los patrocinará en esta investigación. Aunado a ello, señora juez, tenemos la información remitida por el establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro mediante oficio 016-2017-INPE, que obra fojas 460-461, en el cual nos remiten el informe de registro de visitas del investigado David Ishar Pantoja Campos, en el cual aparece que con fecha 17 de noviembre del año 2014, esto es poco tiempo después de haberse iniciado este proceso y haberse dictado la prisión preventiva, investigado David Ishar Pantoja Campos recibió la visita del abogado Carlos Arturo Cabrejo Silva en la fecha que he mencionado. Entonces, ¿cuál es el motivo de que un abogado defensor que no lo patrocina vaya a entrevistarse con este investigado? No es esto guarda relación precisamente con la entrevista que señala haber mantenido Tadeo Uriel Herrera Villanueva con un abogado chato y flaco que le proporcionó su tarjeta de presentación, que resulta ser precisamente Carlos Arturo Cabrejo Silva, lo cual debe tomarse en cuenta este comportamiento de parte de la defensa en la presente investigación, por cuanto para el Ministerio Público constituye un acto de perturbación de la actividad probatoria, no solamente producido en esta etapa de investigación, sino también aquella que se puede producir en la etapa de juicio oral,
donde precisamente es donde se actuará la prueba para acreditarse la responsabilidad penal de integrantes de una organización criminal con gran capacidad económica, con conexiones internacionales y lo cual debe evaluarse de manera prudente en este caso, señora juez. Otro hecho que es relevante para la investigación y para el Ministerio Público, señora juez, en cuanto a la perturbación de la actividad probatoria, es que el Ministerio Público ha hecho una búsqueda por fuente abierta respecto a la persona de Julio Alan Reyes Alvarado, conforme al acta de fojas 462 a 466, en la cual de manera concreta señala lo siguiente: identifican a asesinado a cuchilladas, Monterrey, México, 20 de diciembre de 2016. El hombre que fue asesinado a cuchilladas y su cuerpo abandonado dentro de una camioneta ya fue identificado. Una fuente indicó que sus familiares lo identificaron como Julio Alan Reyes Alvarado, de 25 años. Julio Alan Reyes Alvarado, señora juez, que la cual yo he hecho expresa mención anteriormente respecto a que ocupaba el inmueble en el Golf, que era el inmueble que también ocupaba Rubén Larios Cavadas y Joseph Iván Gutiérrez León. La referencia de los testigos a que estas personas decían trabajar en una mina y que lo habían visto inclusive con las manos sucias de carbón, permite afirmar al Ministerio Público que se trata de la misma persona, Julio Alan Reyes Alvarado, tanto más si esta testigo lo ha reconocido a esta persona con nombre propio, conforme aparece del acta de la declaración de testigo. Pero además existe otro dato adicional, señora juez, para poder afirmar o sustentar esta afirmación. Es el hecho que a fojas 467 de este cuaderno obra la copia del pasaporte G1105865 correspondiente a Julio Alan Reyes Alvarado, en la cual se señala que este nació el 8 de marzo de 1991. Por lo cual, haciendo un mero cómputo, podemos determinar que en el año 2016 esta persona tenía 25 años. 25 años que se hace expresa mención en la información obtenida a través de fuente abierta. Otro dato más que nos permite inferir de que se trata de la misma persona. Además de ello, señora juez, en el pasaporte se menciona que esta persona, Julio Alan Reyes Alvarado, es natural de la ciudad de San Pedro Garza García, del estado de Nuevo León. Y conforme aparece la propia acta de fojas 462 a 466, al haber efectuado la búsqueda de la ubicación de esta ciudad de San Pedro de Garza García, del estado de Nuevo León, nos hace señalar o nos permite conocer que Monterrey es la capital del estado de Nueva León. Y Monterrey es la referencia expresa que se señala en la nota periodística que estamos señalando. Es decir, una persona que coincide con la edad, una persona que coincide con el lugar de procedencia, aparece muerto a cuchilladas y abandonado en su camioneta y es identificado luego por algún familiar. Entonces, señora juez, el hecho de que... Y otro dato adicional, señora juez, sobre este punto debe señalarse que la testigo Lisandra Melchora Jiménez Aimé, en su declaración de fojas 308 a 315, señala ella: esta persona en principio declaró el 14 de noviembre del año 2016 y hizo mención expresa de que aún mantenía comunicación con Julio Alan Reyes Alvarado a través de WhatsApp, conforme a la pregunta número 21. Entonces, si tomamos como referencia que esta testigo declaró el 14 de noviembre del año 2016 y luego la muerte se produce en el mes de diciembre del año 2016, es decir, poco más de un mes después, una persona expresamente mencionada en nuestra investigación aparece muerta a cuchilladas en el país de México, lo cual es relevante, tanto más si a ello le sumamos la declaración de Carlos Manuel Mendoza Rodríguez, que obra fojas 489 a 497 del presente cuaderno, y este imputado, cuando responde a la pregunta número 43, señala que no conoció a la persona de Julio Reyes Alvarado, pero que Rubén Larios le comentó que dicha persona había muerto. Y ese comentario se lo hizo hacía 2 meses atrás aproximadamente. Señora juez, los investigados están internos en el establecimiento penal de Ancón, que es un establecimiento penal de régimen cerrado especial, por lo cual la información que ellos pueden tener es sumamente limitada. Pese a ello, este investigado, Rubén Larios, le comunica a su coinvestigado de la muerte de Julio Alan Reyes Alvarado, y que se corrobora con la información obtenida por fuente abierta. ¿Cómo obtuvo esa información este investigado que no tiene mayor información, no solamente de nuestro país, sino de México?
¿Cómo es que tiene esa información? Para el Ministerio Público, ese dato solamente puede haber sido obtenido debido a que la organización criminal aún sigue operando. El líder de la organización criminal, el dirigente de la organización criminal y otros más no están aún, no han sido capturados todavía en este proceso penal. Entonces quiere decir de que ese aparato delictivo continúa operando y en este caso nos permite concluir de que ellos habrían sido o están vinculados con la muerte de Julio Arlan Reyes Alvarado. Si se mata a una persona que estaría vinculado con ellos mismos, mayor razón puede ser de que se pueda perturbar la actividad probatoria en cuanto a testigos, si se tiene en cuenta la capacidad económica que cuenta con esta organización criminal. Además, debe tenerse en cuenta, señora juez, que la persona de Julio Arlan Reyes Alvarado, a la fecha, también viene siendo procesado conjuntamente con Rubén Larios Cavadas ante el 8º Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo, conforme a la acusación fiscal que obra fojas 525 a 535. Es decir, Rubén Larios Cavadas y Julio Arlan Reyes Alvarado aparecen también investigados en otro proceso judicial. Y luego se produce la muerte de uno de ellos, luego que un testigo declarara en nuestro país que aún mantenía comunicación vía WhatsApp con esta persona, lo cual debe evaluarse de manera razonable para poder afirmar que la organización criminal está aún operando y puede influir de manera trascendente en la presente investigación, lo cual justifica la prolongación, la adecuación y la prolongación de la prisión preventiva de efectos de que se mantenga esta hasta la realización del juicio oral. En cuanto al test de proporcionalidad respecto a la medida que estamos solicitando, señora juez, estamos pidiendo una adecuación que vaya hasta los 36 meses y que a su vez esta se prolongue por el plazo de 12 meses adicionales. Y ello porque se cumple con los presupuestos o los subprincipios del principio de proporcionalidad. En este caso, tenemos que se cumple el principio de idoneidad porque la prisión preventiva asegurará de manera objetiva de que estos imputados se mantengan sujetos al proceso penal hasta que se emita la sentencia. Luego, y eviten, evidentemente, señora juez, la ilusión de la justicia en este proceso penal. Luego, en cuanto al principio de necesidad, si tenemos en cuenta que se trata de una organización criminal internacional, si tenemos en cuenta la capacidad económica, si tenemos en cuenta la cantidad de droga que se comisó, si tenemos en cuenta ese hecho de que muere una persona en otro lugar, evidentemente, señora juez, de manifiesto que una medida de menor gravosidad, como puede ser una comparecencia con restricciones, no tendrá el mismo nivel de eficacia que lo tiene la prisión preventiva para asegurar la presencia de estos investigados y la sujeción con este proceso penal, por lo cual consideramos que sí se cumple este principio. Tanto más si este principio se vincula de manera directa con la excepcionalidad de la medida. Y en el caso, estamos ante un caso excepcional, conforme a las consideraciones que ya he mencionado. La organización criminal, la capacidad económica y la cantidad de drogas, que eran más de 7 toneladas por un espacio de tiempo que operó la organización criminal desde 2011 hasta el 2014. Luego, señora juez, en cuanto al principio de proporcionalidad, si bien es cierto la medida que estamos solicitando es gravosa para la libertad de los imputados, sin embargo también hay otros fines que se deben cautelar en este proceso, y en este caso es el aseguramiento de la decisión definitiva, así como la realización de la justicia y la búsqueda de la verdad, que es lo que ha evaluado ya la Sala Penal de Apelaciones en el expediente 299-2015 en un caso concreto de tráfico ilícito de drogas. Y no solamente eso, señora juez, cautelar el éxito del proceso o la ejecución de la sentencia, sino también que a través de esta medida cautelar el Estado podrá hacer factible su lucha o su deber de cautelar o proteger la salud pública, el medio ambiente, la economía nacional y la seguridad del Estado, en atención a que era ingente la cantidad de droga, más de 6 toneladas de droga, la cual se logró comisar a esta organización criminal que tenía un muy buen aparato empresarial con la cual se daba una apariencia legal de dichas actividades. Señora juez, en cuanto a la prolongación de la medida solicitada, en cuanto al extremo del plazo que se adecue a los 36 y se prolongue por 12 meses más, señora juez, tiene que tenerse en cuenta que aún falta recabarse, como he señalado, la información de Estados Unidos, que precisamente tiene la información de los correos de Hotmail y de Gmail, que son los correos más relevantes, atendiendo a la información proporcionada por Carlos Manuel Mendoza Rodríguez, que nos permitirá esclarecer los hechos. Es decir, aún falta inclusive completarse el plazo de la etapa de investigación preparatoria
y así, a su vez está pendiente la etapa intermedia con las incidencias que he señalado, está pendiente la actuación de los actos de prueba en el juicio oral y la eventual etapa impugnatoria, por lo cual justifica, señora juez, que se prolongue el plazo de la prisión preventiva por 12 meses de manera excepcional. En este punto, señora juez, debo señalar que como antecedente de una investigación de carácter complejo, excepcional como este, es la investigación seguida contra el cártel de Sinaloa, del cártel de Tijuana. En ese proceso, señora juez, desde que el momento que se produjo la intervención policial hasta el momento que se produjo la sentencia de primera instancia conforme al recurso nulidad número 828-2007-Lima. La intervención se produjo el 7 de junio del 2002 y la sentencia de primera instancia se emitió el 30 de enero de 2007. Es decir, 4 años y 7 meses le demandó a los operadores jurídicos en su oportunidad en un proceso también trascendente, casi semejante a este, un plazo de 4 años y 7 meses, más el pronunciamiento de la Sala Suprema. En global, ese proceso duró un plazo de 5 años. 5 años que en el presente caso no se ha cumplido y que tampoco se cumplirá por cuanto solamente solicitamos que se prolongue hasta los 4 años o hasta los 48 meses, que es un plazo mucho menor al de un antecedente de un proceso de similares características. Por tales consideraciones, señora magistrada, este Ministerio Público solicita que se declare fundado el pedido de adecuación del plazo de la prisión preventiva, de tal forma que la prolongación de la prisión preventiva se adecúe al plazo de 36 meses que establece el artículo 272 modificado por el decreto legislativo 1307, y a su vez que se declare fundada la prolongación excepcional de la prisión preventiva contra Rubén Larios Cavadas, José Iván Gutiérrez León, Carlos Manuel Mendoza Rodríguez, Luis José Tintajara y Néstor Porfirio Herrera de Villanueva, ello en aplicación del artículo 272 el artículo 274, inciso 2, concordante con el literal C, el inciso 1 de este artículo, modificado por el decreto legislativo 1307. Gracias, señor juez. Sí, antes que culmine, solamente quiero que me precise o me estime los tiempos que le va a demorar, porque usted me dice que la etapa intermedia son 4 meses, el juzgamiento son 4 meses, ¿no es cierto? 5 meses de recursal, creo que por ahí he escuchado. Entonces ya 5 y 4 ya se sobrepasaría los 12 meses. Y no ha fijado usted la estimación de lo que vendría a ser la conclusión de la etapa intermedia a efectos de entrar de la etapa de investigación preparatoria a efectos de entrar. Toda vez que también se me ha escuchado que usted tiene pendiente de cooperación internacional, documentación, pero que esta también ya ha sido cursada con anterioridad. Porque estamos hablando de mayo, me parece que la última ha sido en enero o algo así, o febrero, no recuerdo. Entonces yo quiero saber su estimación para la comprensión de los 3 etapas. Ya, señor juez, en cuanto a la etapa de investigación preparatoria, lo estamos estimando más o menos en 4 meses, que ya dar por culminado a la espera de la información que está de las autoridades estadounidenses. Tenemos el plazo de 4 meses de etapa intermedia, conforme a los nuevos plazos procesales, un plazo de 4 meses en el cuanto al plazo del juicio oral, y estaríamos a la eventualidad de la etapa impugnatoria, el poder tratar en principio lo que quiere el Ministerio Público es acabar esta investigación en todas sus etapas en el menor tiempo posible, pero estamos hablando de 4 meses de la investigación preparatoria, 4 meses de la etapa intermedia y 4 meses del juicio oral, y nos quedarían, no tomando en cuenta que aún todavía para que culmine la investigación preparatoria faltan 2 meses del plazo que ya nos han otorgado de la prisión preventiva. Es decir, por etapa de investigación preparatoria solamente estaríamos pidiendo 2 meses nada más, por cuanto 2 meses ya está cubierto con el plazo anterior. Entonces serían 2 meses, más 4 meses de etapa intermedia serían 6 meses, más 4 meses de la etapa de juicio oral serían 10 meses, y tratar de ser lo más célebre posible para que en 2 meses se pueda hacer la actividad en la etapa impugnatoria. Bien, ha concluido y nos corresponde dar a los defensores. La doctora ha pedido el uso de la palabra porque tiene ella que atender otro proceso como defensa pública. Y vamos a escuchar. Doctora Pérez, ¿me permite unos minutos para ir a los servicios higiénicos? Hoy vengo. Antes que comience la doctora. Todos quieren ir a los servicios. Vamos a hacer un receso de 5 minutos y comienza la doctora, ¿ya?